esta serie es hablar, enseñar de lo que es la iglesia. Poder enfocar de lo que es la iglesia, y muchas veces vamos a ver lo que no es la iglesia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque al final de cuentas, el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido y ha puesto su fe en Jesús, es adherido al cuerpo de Cristo. No hay cristianos independientes. No hay como que, yo soy cristiano porque he empezado a seguir a Jesús, pero en mi vida me quiero juntar con toda esa bola de cristianos. Pues como que no hay congruencia en esto. La palabra de Dios nos dice que fuimos adoptados por el Padre por medio de Jesucristo. Y cuando dice que somos adoptados, se refiere a una familia. Y cuando estamos adoptados en una familia, pues pertenecemos a esa familia. Y yo quiero que lo veas como cuando estabas, si eres adulto, y que recuerdes cuando estabas en la casa, en el nicho familiar, y entonces eras parte de una familia con las que te bendecías, te peleabas, te caían mal a veces, pero no dejabas de ser una familia. Entonces, vamos a ver muchos aspectos de lo que es la iglesia. No creas que en esta serie vamos ya no a hablar de nosotros. Es que yo ando bien mal y ando bien quebrado. Te va a ayudar porque, mira, nosotros somos la iglesia. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Y todos juntos formamos una asamblea, que es la iglesia del Señor. Entonces, es una enseñanza padrísima que nos va a ayudar a lo que es la iglesia, punto de conexión, pero también nos va a ayudar en lo personal. Y el primer tema de la serie Iglesia se llama Una iglesia sin dueño. Y vas a decir, ¿a poco las iglesias tienen dueño? Sí tienen dueño, es un solo dueño y se llama el Señor Jesús. Y para empezar, ¿qué es la iglesia? Es algo que tenemos que aterrizar, porque creo que es en las cosas dentro del contexto bíblico que más conceptos diferentes puede haber. ¿Qué es la iglesia? ¿Un edificio? ¿El grupo de personas? ¿Sabes que la mayoría de las iglesias inician en una casa? Esta iglesia Punto de Conexión no es la excepción. Comenzamos en una casa. Hasta hace poquito estábamos ahí en mi casa, que es la casa de ustedes, y nos juntábamos alrededor de 25 personas y 2 perritas. Esa era la congre. Entonces, y hacían un ruidazo. ¿Se acuerdan los que estuvieron ahí? Cada vez que alguien llegaba, o a veces estaba como ahorita el tiempo de oración bien bonito. Tú eres santo, Pero eso era la iglesia. Porque la iglesia no necesita de un lugar físico. Hay iglesias que por cuestiones meramente necesarias, ahora sí que porque no hay de otra, por situaciones económicas, políticas, se reúnen al aire libre. Se reúnen a escondidas, en una plaza, en el patio de una casa, de una construcción. Y eso también es iglesia. Ese lugar es tan iglesia como las famosas mega iglesias. Como las iglesias que tienen una producción padrísimas y llega el pastor volando en un arnés. No, no es cierto. Sí, vamos a definir qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, lo vamos a ver a lo largo de esta serie, pero el día de hoy algo que quiero que sepamos bien, que la iglesia es una institución que tiene un fundamento. La iglesia es una institución que tiene una piedra angular. Dice Mateo 16, versículo 15 al 18. Y está Jesús hablándole a sus discípulos. Están en Filipos y está Jesús haciéndoles una pregunta y les dice, a ver, la gente, ¿quién dice que soy yo? Y empiezan los discípulos a decirle,
No, pues yo he oído que unos dicen que tú eres Elías. No, otros dicen que eres Jeremías. No, otros dicen que eres Juan el Bautista. ¿Ok? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces aquí dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Y le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y Jesús le responde, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Primera confusión. El fundamento de la iglesia, la base de la iglesia, no es ningún nombre. Pareciera que en este juego de palabras, Jesús le está diciendo a Pedro que Pedro es la base de la iglesia, que Pedro es la piedra de la iglesia. Y no, Pedro no es la piedra de la iglesia. Vamos a ver otros dos versículos que le dan contexto a Mateo 16. Y uno lo escribe el apóstol Pablo a los Efesios y les dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido. Ojo con esto porque nos da mucha luz de lo que es la iglesia. La iglesia está conformada por gente que ya no es ni extraña ni extranjera, no importa de dónde seamos, sino que somos conciudadanos de un pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Todo esto es iglesia. Y ahí va, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Se refería a Pedro? No. ¿Quién dice que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien. Muy bien, Pedro, tú hiciste la tarea, sí estudiaste. Y sobre esto que tú acabas de decir, sobre este fundamento de que yo soy el Cristo y soy el Hijo del Dios viviente, sobre este fundamento va a ser formada la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia entonces? Cristo. Jesús. No hay otro fundamento, no hay otra persona, no hay otra personalidad, no hay nada. El fundamento de la iglesia es Jesús. Si hacemos una iglesia en donde el fundamento no sea Jesús, eso no es una iglesia. Aunque afuera diga iglesia tal. Eso es un club social, eso es un lugar de actividades, eso es un centro de espectáculos, como le quieras llamar. Pero si Cristo no es el fundamento de la iglesia, a eso no se le puede llamar iglesia. Dice, esta es primera de Corintios, y dice, aunque dice Efesios 2, dice, según la gracia, escribe Pablo, que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. ¿Sí? No quiero hablar mucho de esto porque si hay un oficio que esta iglesia tiene, son constructores. Hay entre arquitectos y ingenieros civiles, hay como 4 o 5 aquí. Pero dice Pablo, yo soy el arqui de la obra, porque él como apóstol estaba construyendo las iglesias. Pero ojo, aunque yo soy el maestro constructor, no dice maestro, dice maestro constructor. Aunque yo soy el maestro constructor, no estoy construyendo la iglesia donde se me dé la gana. No estoy construyendo la iglesia bajo los fundamentos o preceptos que yo crea convenientes. Dice Pablo, aunque yo la construyo, aunque yo puse el fundamento y otro puede construirla, en los que construimos la iglesia, que somos nosotros, siempre digo iglesia, pero ahora al estar hablando como iglesia vamos a estar confundiéndonos, ¿no? Pero iglesia, nosotros construimos la iglesia. La iglesia no nada más la construyo yo como pastor, o los líderes,
o los que cantan. La iglesia la construimos todos. Y Pablo hace una advertencia bien importante y dice, pero que los que construyen tengan cuidado de cómo se construye. Porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto. Y ese fundamento es Jesucristo. Iglesia, podemos construir diferente a la iglesia que está aquí a una calle, a 2 calles. Sí. Pero el fundamento de ellos y el de nosotros debe de ser el mismo, Jesucristo. ¿A qué me refiero con que podemos construir diferente? ¿Qué se nos es permitido construir diferente? Bueno, pues a lo mejor allá cantan rolas más guapachosas. Y nosotros somos así como que más tranquilitos. ¿Está bien? Sí, mientras las canciones hablen del fundamento que es Cristo. La música, pues puede ser diferente. Oye, pero es que en tal iglesia no hay batería. ¿Y qué tiene? Oye, es que hay una iglesia que tiene 3 baterías. ¿Y qué tiene? Si se hace en orden y el fundamento es Cristo, está bien. Y esto es lo que quiero que quede bien claro en la enseñanza del día de hoy. No puede haber otro fundamento sobre el cual se construya nuestra iglesia y sobre el cual se construyan nuestras vidas, que son parte de la iglesia, sino solamente sobre el fundamento que es Cristo. Con esto definimos una cosa: la iglesia es una institución creada por Dios en donde el único fundamento es Jesús. No hay otro. No hay otro. El único fundamento es Jesús. La iglesia es una institución. Es algo que Dios instituyó. Después hablaremos de las instituciones, pero hay 3 instituciones que Dios estableció. La primera, la familia, Dios la diseñó, es una institución que Dios diseñó sobre el matrimonio. Y hago el anuncio para que vengamos el sábado 18 de abril a nuestra primera reunión de matrimonios. Qué importante es el matrimonio. El matrimonio honra a Dios. ¿Por qué? Porque es una institución creada por Él. Ok, la otra institución son las instituciones que Dios permitió, que son las autoridades civiles, las cuales dice la carta a los romanos que han sido puestas por Él. Y la tercera institución que Dios estableció, su iglesia, nosotros. Ahora yo te quiero hablar de una historia, de una carta, más bien dicho, que está en Apocalipsis capítulo 3. La historia le puse de una iglesia reprobada. Si el Señor Jesús llegara hoy, porque Él es el dueño de la iglesia, ¿no? Imagínate que el Señor Jesús abriera esa puerta como ¿cómo le llaman? El Mystery Shopping. Imagínate que entrara el Señor Jesús de incógnito a hacer un site inspection. ¿Aprobaríamos? Punto de conexión, ¿aprobaría o reprobaría? Te lo dejo en tu mente mientras seguimos. Pero te voy a hablar de una iglesia que reprobó. Una iglesia que se llamaba la Odisea. En el capítulo 3 de Apocalipsis, empieza el capítulo 1, 2 y empieza a narrar la revelación que Dios le da al apóstol Juan acerca de los tiempos futuros. Le empieza a dar la escatología bíblica, las profecías del fin de los tiempos. Pero antes de entrar de lleno a las visiones que Juan empezó a ver y que el Señor Jesús le dijo, anota todo lo que vas a ver, hace como que una pausa el libro de Apocalipsis y dice Jesús, anota lo que te voy a decir porque tengo un mensaje para 7 iglesias distintas. Eran 7 iglesias que estaban en Asia, 7 iglesias que el apóstol Juan había atendido, unas de ellas había fundado, otras las había desarrollado, las había pastoreado. Y a esas 7 iglesias que tú estuviste ahí al tanto, escríbeles una carta a cada una. Se las recomiendo, están todas buenísimas. Hoy vamos a hablar de una carta a una iglesia, la Odisea. Y se cree, los estudiosos bíblicos creen que esas cartas a las 7 iglesias quedaron escritas. Unos dicen que apuntan a los diferentes tipos de iglesia que ha habido,
como fue la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, imperial, etcétera, etcétera. Y otros dicen que son tipos o personalidades de las iglesias. Y entonces Jesús advierte de cosas muy, muy interesantes. Dice Apocalipsis 3, escribiendo Juan a la iglesia de Laodicea, de boca de Jesús: conozco tus obras, sé que tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te has dado cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Además, colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Pobre iglesia de Laodicea. Yo no creo, no estoy seguro que ellos hayan tenido de sí mismos este diagnóstico. Yo dudo que ellos se hayan visto a sí mismos infelices, miserables, pobres, ciegos, desnudos, que habla de vergüenza. Yo creo que ellos estaban cantando: Santo, 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 Santo. ¿Por qué, iglesia? Porque a veces no vemos lo que está pasando, estamos ensimismados. Mira lo que termina diciéndoles Jesús: pónganse colirio en los ojos para que recobren la vista. A veces como personas y como iglesia estamos cegados y creemos que estamos súper bien en lo que estamos haciendo. Creemos que estamos aprobados delante de Dios. ¿Y qué pasa cuando viene una carta de parte de Dios tan confrontativa que nos dice: no, hombre, dices que lo tienes todo, pero no te has dado cuenta que estás infeliz, que estás miserable? ¿No te has dado cuenta de que estás, dice aquí, pobre, ciego, desnudo? ¿Qué carta tan fuerte para la Odisea? La Biblia no nos dice si le llegó o no le llegó a la Odisea, o solamente quedó, como dice la Biblia, para enseñanza de los que estaríamos después. Dice que toda la escritura ha sido escrita para enseñanza, aún lo que pasó en tiempo pasado. Pero si les llegó a la Odisea, híjola, no quiero imaginarme lo que pasó cuando llegó a las manos del pastor, de los pastores, del concilio, de los líderes. Imagínate que hoy yo te dijera: el Señor Jesús nos escribió una carta a punto de conexión, todos, ¡yay! ¿Qué dice la carta, Isaí? ¿Qué dice la carta? A ver, pónganla en la proyección, pongan la carta. Y Jesús que nos diga todo esto. Necesito que se pongan colirio en los ojos porque están bien ciegos para empezar. ¿Creen que están a todo dar, punto de conexión? Pero no se han dado cuenta de que están así, ya está. Yo cerraría la iglesia y me iría. Qué tristeza. No sé, algún día vamos a saber si la recibió la Odisea o no. Dice el versículo 19: yo reprendo. Sigue Jesús hablándole a la Odisea: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Esto todos no lo sabemos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos,
que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice Jesús, yo reprendo y disciplino a los que amo. Y a pesar de que la Odisea estaba en una situación muy reprobable, Jesús le dice, te amo, iglesia la Odisea, porque yo disciplino a lo que amo. Y era una carta de disciplina. Y le dice, arrepiéntete, sé fervoroso. Y luego dice uno de los versículos más conocidos en el cristianismo, pero más sacados de contexto del cristianismo. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces evangelicé con Apocalipsis 3:20. ¿Quién no? ¿Sí o no? A ver, sin miedo, levanten la mano quien fue a evangelizar con Apocalipsis 3:20. No, mira, el Señor está a la puerta llamándote. Y si tú abres la puerta, Él va a entrar, va a cenar contigo y tú con Él y papá. Pero si te fijas, no es un versículo escrito a nuevos o a personas que no conocen a Jesús. Es un versículo escrito a una iglesia, a personas que conocían de Jesús, a personas que ya tenían una iglesia, a personas que habían caminado en el Evangelio, pero que habían dejado a Jesús afuera de la puerta. Personas que habían hecho, como les dije ahorita, habían puesto otro fundamento, y habían hecho, según ellos, una iglesia, pero era todo menos iglesia porque Jesús no era el centro. Tan así que Jesús dice, y si pueden, yo voy a estar ahí a la puerta llamando cuando se arrepientan. Y si alguien de aquí de la Odisea abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con ustedes y ustedes van a cenar conmigo. No es un versículo para alguien que no conoce al Señor. No estoy diciendo que el Señor no quiera cenar con un inconverso, claro que sí, pero estoy hablando de que este versículo en particular habla de una iglesia que le cerró la puerta a Jesús. De una iglesia que dejó pasar a todos. Una iglesia que dejó pasar cantidad de enseñanza, de formas, de tendencias, de modas, de música. Pero le dijo a Jesús, espérame tantito. Ahorita que termine el servicio lo atendemos, Señor. Ahorita veo si el pastor lo puede atender. Y se hacía todo, pero con Jesús afuera. Y dice Jesús, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Al que salga vencedor, ¿de qué? De reformar la iglesia a la estructura original en donde Jesús es el único fundamento. ¿Sabes qué quiere decir esto? Iglesia, que si nosotros logramos ser personas y una iglesia en donde siempre nuestro fundamento sea Jesús, habremos vencido. Esa será la verdadera victoria. Si logramos ser personas y que en conjunto tengamos a Jesús como el principal fundamento, el único fundamento, más bien dicho, nos sentaremos en el trono junto con Él. Iglesia La Odisea. Te voy a dar unos ciertos datos, porque dices, ¿dónde estaba la Odisea? Parecen como cuando son las ciudades del Señor de los Anillos, ¿no? Que ni existen. No, sí existió. Actualmente es lo que hoy es el suroeste de Turquía, en la famosa región de Asia Menor. Fue una ciudad evangelizada por un compa que se llamaba Epafras, alumno de Pablo. Y Pablo era apóstol ahí, pero el encargado de la iglesia era un hombre llamado Epafras. Era una ciudad vecina de Colosas. La iglesia de la Odisea estuvo en casa de una mujer llamada Ninfas. Ninfas abrió su casa y ahí estuvo la iglesia, ahí empezó la iglesia La Odisea. Por su gran comercio y ubicación, era un centro banquero y financiero. Era una ciudad de mucho billete. El centro bancario de Asia Menor estaba ahí en la Odisea. Su ubicación, su geografía permitía que hubiera mucho comercio y entrara mucho billete. Era un gran centro de confección de ropa. Era como la ciudad de Carlos, Moroleón.
Era un centro donde se producía mucha ropa. Gran parte de todo lo que era el mundo antiguo, la ropa del mundo antiguo, las túnicas se confeccionaban en la Odisea. Y también era un gran centro médico. Esa era la Odisea. Te lo digo para que ubiques el tipo de gente. Con esto puedes decir, ¿cómo era la gente? Pues ya te has de imaginar. Han de haber sido medios estiradones. Una ciudad que le iba bien. Han de haber sido medios fresones. Se han de haber sentido como dicen, el tapón del océano. Chamba, desarrollo, intelecto, cultura, alfabetismo. Así era más o menos la gente de la Odisea. Pero el diagnóstico de la Odisea, ya lo leímos y te lo quiero sintetizar, fue el siguiente: que a pesar de ser personas entendidas, de ser personas pudientes, de ser personas con un alto nivel de cultura e intelecto, desarrollo, porque si había billete, la ciudad tenía que estar desarrollada. Pero a pesar de eso, la Odisea tiene un diagnóstico un poquito triste. Número uno, Jesús lo primero que acusa es la indiferencia, la tibieza. Les dice, no fuiste ni frío, ni fuiste caliente. Incluso Jesús dice, hubiera estado padre que fueras lo uno o lo otro. Pero no fuiste ni lo uno ni lo otro, eres un tibio. Por lo tanto, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Híjola, de los versículos que no queremos predicar mucho, porque va en contra del evangelio del Jesús amoroso. Te voy a vomitar de mi boca, porque ni te defines, porque eres indiferente. Leí una frase que decía que para que se escriba una buena biografía, el autor tiene que amar o odiar al de la biografía, al personaje principal. Si el autor ama o odia de quien va a escribir, esa biografía va a estar padrísima. Pero si le es indiferente, va a ser indiferente. Jesús lo primero que condena es la indiferencia. ¿Sabes que la indiferencia no siempre se ve con que estar con la cara así? ¿Sabes que la indiferencia no siempre se ve con no cantar? ¿Sabes que la indiferencia no siempre se ve con no saludar? Qué indiferente es el hermano. Termina y se va para no saludar a nadie. No es regaño ni nada, A veces la indiferencia no se ve así. ¿Sabes qué es indiferencia? Tibieza. Sí, voy a la iglesia. Está padre. Siento bonito, escucho un buen mensaje. Se habla bien, aprendo 2, 3 cosas. Pero no termino de rendir mi vida a Jesús. La indiferencia, la tibieza es que soy cristiano el domingo, de 11:30 a 1:15. Pero entre semana me gobierno bajo mis propios criterios, bajo mi propia experiencia. Esa es tibieza. Y puedes el domingo estar aquí, podemos estar cantando, adorando, demostrando todo lo contrario a indiferencia. Demostrando fuego, demostrando interés, anotando, haciendo apuntes. No quiero que dejen de hacer apuntes, estoy tomándole foto a la pantalla, tampoco quiero que dejen de tomarle foto. ¿Sí? Y puedes hacer eso de 11:30 a 1:15. Pero llegamos a la casa y empezamos a vivir en la casa, a llevar nuestras relaciones en la casa conforme a lo que yo creo, pienso. Aunque hayan hablado el domingo de eso en la iglesia, porque venimos a la iglesia, porque se oye, está padre, sentimos bonito. Hay una good vibe. ¿Sí? Está padre, las rolitas que cantan tan padres. Es mi momento de hora 45, hora y media de la semana. En donde no escucho a mi esposo y escucho las alabanzas. En donde no estoy oyendo a mis hijos todo el santo día. Y por eso vengo. Esa se llama tibieza.
Esa se llama indiferencia y Jesús dice, estoy a punto de vomitarla. O sea, de una manera, o sea, de otra. ¿Sabes también cómo se ve la indiferencia? Cuando somos indiferentes a lo que escuchamos o lo que aprendemos. Cuando nos volvemos cristianos, y esta va a ser otra entrega, no me quiero adelantar, va a ser otro tema de otra predicación de esta serie de iglesia. Pero déjame decirte que cuando eres indiferente, aunque sea por falta de conocimiento, eres un tibio. Cuando eres indiferente y todo lo que oyes te parece bonito y espiritual y edificante. ¡Ay, qué bonito habla! Y lo que estás oyendo son puras herejías. Pero te mencionaron a Dios. Pero te mencionaron la palabra amor. Te mencionaron empatía. Y ahora las palabras tan de moda, resiliencia y tal. Oye, eso no bonito. Oye, yo sigo a un predicador, qué bárbaro. Y luego lo ves y dices, santo Dios. Porque tenemos un sincretismo en nuestra enseñanza, un sincretismo bíblico, un sincretismo espiritual. Y lo resumimos con, tranquilo, tranquilo, todas las religiones llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Al final de cuentas, todo lo que necesitamos es amor. Y todos los grandes pensadores hablaron del amor. Y todo, con que ames. ¿Y sabes qué es eso? Es tibieza, es indiferencia. Y también vamos a hablar de eso más adelante, porque la Biblia dice que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, defender la verdad bíblica. Y eso es indiferencia. Autosuficiencia. Jesús condenó de la Odisea que eran autosuficientes. Dicen, Jesús les pone, ustedes dicen, no necesito nada. Sabemos hacer todo. Oye, es el centro textil, mira cómo nos vestimos. Es el centro bancario. Mira la pantalla que tenemos. No esta, no. Tenían una así hasta abajo. Mira los instrumentos que tenemos. Mira el audiovisual, mira las luces, mira el humo. Y no estoy en contra de eso, No, para nada. Como se los dije la vez pasada, mientras sea el medio y no el fin. Sea un medio para acercar a la gente a Jesús, está bien. Somos autosuficientes, mira lo que tenemos, un lugar, mira, está climatizado, mira, tenemos un amplio estacionamiento, mira, tenemos esto, mira, hacemos actividades, tenemos todo. ¿Qué vamos a necesitar de Jesús? Es que el mensaje de Jesús está medio obsoleto. Mejor vamos a hacer un show. Mejor vamos a hablar de Jesús, pero no de que vomite, no digas que vomita, pastor, no. Vamos a hablar nada más de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, que es verdad. Y en la autosuficiencia, Jesús estaba ahí reprendiendo y corrigiendo lo que estaba haciendo la iglesia de la Odisea. Y cuando las iglesias empiezan a crecer y empieza a llegar gente con diferentes dones, con diferentes talentos. Mientras, por decirte algo, no hay pianista, ahí está toda la iglesia orando, Señor, necesitamos un pianista, manda un pianista. Y llega el pianista y nos volvemos a orar. Cuando empezamos a ser autosuficientes, nos empezamos a olvidar del Señor. Igual en nuestras vidas. Señor, un empleo. Y llega el empleo y se acabó el tiempo de comunión. Tercera cosa que el Señor diagnosticó en la Odisea: indisciplina. Dijo, al que amo, disciplino. Era una iglesia que no tenía disciplina. Adolecía de disciplina. ¿Qué disciplina? Vamos a empezar con las disciplinas espirituales. La oración, el ayuno, la confesión, la comunión, el congregarse. Es una disciplina. Yo doy gracias a Dios por todos aquellos que de verdad
me edifican y admiro bastante, que sé que tienen un chorro de cosas por hacer y tienen una disciplina, y los veo aquí el domingo a las 11:30 o antes de las 11:30. La disciplina de la puntualidad, la disciplina de la asistencia para congregarse. Y como lo hemos dicho, son obras que no salvan. Puedes no venir nunca, y si realmente has tenido una convicción de pecado y has aceptado a Jesús como tu Salvador, eres salvo. Pero qué bueno es tener disciplinas bíblicas. Jesús estaba corrigiendo una iglesia que no tenía disciplina. No me quiero imaginar cómo hacían el servicio. Yo no quiero pensar que a lo mejor se mandaban un WhatsApp y, no hombre, mañana a la 1, órale va. ¿En dónde? No, ya en casa de ninfas, no, vámonos a otra casa mejor. No sé si habla de ese tipo de disciplina o no tenían una disciplina de oración. Recuerden que había 3 cosas para la iglesia cristiana. Tenemos 3 cosas y en ese entonces se remarcaba mucho, que era la oración, la enseñanza de la palabra y el partimiento del pan. Yo no sé si ni siquiera hacían esas 3 disciplinas. Pero iglesia, pongámonos a pensar qué disciplinas nos faltan primero como persona. Y por lo mismo estamos llevando esa indisciplina como congregación. Pero Jesús le dio ese diagnóstico. La Odisea son una iglesia indisciplinada, y porque los amo, los tengo que corregir. A lo mejor le dijo, la Odisea no tiene la disciplina de la oración, no están orando. ¿Sabes qué es tan común hoy en día en la iglesia moderna? Y nosotros no somos la excepción, y es algo que me preocupa. Hemos alejado la oración de la iglesia. Estoy viendo voy a empezar a ver con los encargados de la oración, porque a mí me hace mucho ruido juntarnos a orar nada más una vez al mes. ¿Cómo va a ser posible? ¿Qué otras formas hay de que nos juntemos en una casa, si el edificio está ocupado, ver la manera, abrir un espacio en la mañana a los que quieran venir a orar? No sé, pero las iglesias en los últimos años han alejado la disciplina de la oración. Cuando dice la palabra que perseveraban en la oración, las primeras iglesias perseveraban en la oración. Y hoy hacemos una oración de 3 minutos porque rápido sigue la música, otra oración rápido porque sigue el predicador. Y estoy de acuerdo que a lo mejor en un tiempo de liturgia limitado hay que programar, pero no nada más existe el domingo a las 11:30 de la mañana. ¿Y sabes por qué creo que como iglesias en general nos hemos debilitado en la oración? Porque como individuos nos hemos debilitado en la oración. No tenemos esa práctica, no ejercitamos la oración. Y Jesús les dice, los tengo que disciplinar, no hay disciplina en ustedes. Jesús también condenó la falta de arrepentimiento de la Odisea, que tiene que ver con el punto primero. Ya estaban tan indiferentes que no había arrepentimiento en ellos. ¿De qué me voy a arrepentir si estoy bien? Porque al final les dice, pónganse colirio para que vean. No nos podemos arrepentir de algo que no estamos conscientes. Pero para esto sirve la bendita palabra de Dios, porque nos empieza a confrontar, nos empieza a traer entendimiento, nos empieza ahorita a decir, oye, sí es cierto. Yo espero que el Espíritu Santo ahorita esté hablando en nuestras vidas. Ay, sí es cierto, yo estoy siguiendo a tal persona que dice de repente cierta barbaridad, pero le doy, me encanta. O lo comparto. Porque habla bonito. Oye, sí es cierto, ¿hace cuánto que no oro más de 5 minutos? Oye, sí es cierto, en las iglesias últimas donde he estado, incluyendo esta, le dedicamos muy poco tiempo a la oración, y que el Espíritu Santo esté redarguyéndonos en esto. Oye, sí es cierto, somos muy autosuficientes. Los maestros, como ya tenemos cierto caminar en la enseñanza y medianamente conocemos la palabra y tenemos estudios, no me preparo, total, en 15 minutos. Ya no abro mi diccionario bíblico, ya no abro mi libro de comentarios al Antiguo, Nuevo Testamento, ya no. Voy a hablar de esto, me gustó.
Los músicos, oye, pues somos tan buenos músicos que ya no buscamos más preparación musical y preparación espiritual, porque sale la chamba. Nos hacemos autosuficientes. Mira que estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Que no seamos punto de conexión. Que no seamos en lo individual personas que tengamos a Jesús afuera. Que no seamos una iglesia ni cristianos que hayamos quitado, arrancado la piedra angular y el fundamento y lo hayamos dejado en la banqueta. Una iglesia sin dueño. ¿Sabes qué hace una iglesia sin dueño? Saca las instrucciones del dueño de la operación. Imagínate tu trabajo. Que llegue el patrón y te diga, vamos a hacerle así, asá, 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 asá. Este va a ser el manual de procedimiento. Este va a ser el manual de operaciones. Y apenas el patrón se dé la vuelta y tú digas, nah, está más chido esto que yo vi de otra empresa. Lo hacen así, es más cool. Voy a traer más clientes. Va a ser así mi manual de operaciones. Una iglesia sin dueño quita las instrucciones del patrón. ¿Sabes cuántas veces hacemos esto, iglesia? Decíamos en el estudio de los martes, que fue el primero la semana pasada, punto de partida. Vengan, de verdad, se lo suplico, vengan, no nada más por venir. Estamos viendo cosas bien interesantes. Estamos unificando las creencias y explicándolas. No nomás tienes que creer esto porque tienes. No, ¿por qué? Y hay tiempo para levantar la mano y decir, oye, pero yo creo esto, oye, pero yo creo lo otro. Y como les dije, en armonía y en amor, poder enriquecernos. Y decíamos el martes que esta iglesia, su máxima autoridad es la palabra de Dios. Son las escrituras. Porque en ellas no hay error. Porque son suficientes. Porque fueron inspiradas por Dios. Y ahí está todo lo que necesites. Todo lo que quieras está en la palabra de Dios, la cual es suficiente. ¿Y sabes qué hacemos? Vamos a tomar una decisión. Queremos hacer algo y teniendo el manual que el patrón dejó, decimos, no, espérate tantito. Yo tengo unas ideas mejor. Número 2. En la tabla de objetivos, una iglesia sin dueño prioriza sus objetivos antes que los objetivos del dueño. ¿Cómo hacemos esto en las iglesias? ¿Sabes cuál es el objetivo del dueño de la iglesia? ¿Cuál es? Hacer discípulos. ¿Cuál es el objetivo para la iglesia y para los integrantes de la iglesia? La gran comisión, Mateo 28, vayan y hagan discípulos en mi nombre. Hagan seguidores míos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es la prioridad de la iglesia. Pero espérese tantito, patrón. Quiero llenar la iglesia. Aunque no sean seguidores de Jesús, pero quiero que sean un chorro, quiero que se vean así. Ahorita la prioridad no es hacer, es que mire, patrón, hacer seguidores suyos lleva un tiempo. Le tenemos que invertir tiempo, dinero, esfuerzo, Tox, Starbucks, etcétera, etcétera. Y ahorita no, patrón. Que vengan. Vamos a predicar lo que sea, pero que vengan. ¿Sabes cuál es la prioridad de la iglesia?
Predicar la sana doctrina. Los apóstoles dijeron, permanezcan ¿en qué? En la sana doctrina. Espérame, patrón, porque la sana doctrina no vende. Y ahorita que es temporada baja hay que vender. Hay que vender, patrón, porque los gastos operativos de la iglesia están bien altos. Y empezamos entonces a enseñar cosas que no son. Iglesia, si a lo mejor dices, híjole, les falta un poquito más de sermones que me empoderen, que me hagan sentir autosuficiente y no los he oído desde que vengo, no creo que este sea el lugar. Porque aquí se va a predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, que muestra al hombre como una persona caída, hundida, que solamente necesita de Jesús y que sin el Señor Jesucristo nada puede hacer. Nunca vamos a predicar aquí del yo, del empoderamiento, del tú puedes, de tú vas a vencer a todos, tú vas a ir y conquistar, y los que se burlaron, y no, aquí no vas a escuchar esas tonterías. Aquí se va a predicar una y otra vez, ¿sí?, que el hombre es un ser miserable sin Dios y que necesita a Dios para poder vivir y que necesita a Dios para alcanzar la salvación. Una iglesia sin dueño se enfoca en lo que cree más necesario y no en lo que el dueño quiere. No, es que yo creo que ahorita necesitamos hacer un retiro. Y yo no digo que no, está padrísima la capacitación, me encantan los retiros. Pero algo que me ha enseñado el Señor últimamente es, no podemos destinar más recursos humanos, económicos, de lo que sea, a capacitarnos antes que ir y predicar el evangelio. Porque el patrón, el dueño de esta iglesia, priorizó ir y predicar el evangelio y hacer discípulos en mi nombre. Una iglesia sin dueño cree saber más que el dueño. Señor, es que tú no conoces a los playenses. Yo aquí vivo, tengo 13 años viviendo aquí en Playa. Si tú supieras cómo son los playenses. Aguántame, esa gran comisión se la diste a unos cuates galileos. Hace 2000 años, Señor. Aquí no hay galileos y ya pasaron más de 2000 años. Aquí somos playenses. Nunca vamos a saber más que el dueño. Jamás. Jamás. Con esto termino, iglesia. Debemos de reavivar nuestra relación con Dios siendo intencionales. Te lo dije hace algunos domingos y hoy te lo reitero. Tu relación con Dios, mi relación con Dios, no tiene absolutamente nada que ver con asistir el domingo a las 11:30 de la mañana. Y si tú crees que eres un buen cristiano porque asistes el domingo a las 11:30 de la mañana a un servicio dominical, eso no es ser un buen cristiano. Tenemos que reavivar nuestra relación con Dios siendo intencionales. Y en esto no hay mucha ciencia. No hay mucha ciencia. Si tú el día de hoy te decides reavivar la relación de amistad con un amigo o amiga que tienes un año de no hablar, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Buscarlo. Busca a Dios. ¿Y cómo lo busco? Pues ¿cómo buscarías a tu amigo? Hablándole. Y tienes una ventaja porque tu amigo a lo mejor tenía su WhatsApp y ya cambió de WhatsApp, o te bloqueó porque tienes un año de no hablarle. Y tienes una gran ventaja: el Señor no te ha bloqueado y no necesitas de un aparato para buscarlo, ni necesitas tomar un avión, un tren, un autobús. Simplemente en tu intimidad, ¿por qué no lo buscas? Y le dices: Señor, quiero reavivar mi relación contigo. No quiero que me reproches como la Odisea. Quiero que me enseñes, que me ayudes a ya no ser tibio, no ser indiferente. Jesús le dijo, y lo leímos ahorita, tienen que ser fervorosos.
Esto es fervor, pasión, intención. Señor, te voy a buscar una y otra y otra y otra vez. Señor, quiero agradarte y para agradarte tengo que hacer lo que dice tu palabra. Seamos intencionales en esto. Ahora ya le hablaste tú. No seas como los que hablan y no escuchan. Yo tengo un familiar muy cercano que me habla y ok. Oye, y cuando le quiero platicar cómo me ha ido, bueno, te dejo, pum. No, está bien. Pero ahora yo te quiero escuchar, Señor. Ahora yo te quiero escuchar. Ve a la palabra. Hay 66 libros que contienen la voluntad de Dios. Ve a la Biblia. Y como lo he dicho, no es bibliomancia. No. Agarra un libro. Lee un evangelio. Llévalo sistemáticamente. Sé intencional. Sé disciplinado. Fíjate que todo esto le fue demandado a la Odisea. La falta de disciplina, la falta de fervor, la falta de intencionalidad. Número 2. Busquemos la opinión bíblica antes de actuar. ¿Sabes qué? No, hombre, ya, vámonos. No a lo mexicano. Total, que pase lo que tenga que pasar. Y tomamos la decisión. Oye, me llegó una oferta, una nueva tarjeta de crédito. No, hombre, total, acepto. ¿Sabes qué? Están los boletos, me salió una promo. Volaris está baratísimo. Vámonos. ¡Pum! Dejemos de ser impulsivos aún en ese tipo de decisiones. ¿Y cuánto más en las grandes? Y a veces decimos, busca la voluntad de Dios y lo dejamos muy ambiguo. Hoy lo quiero aterrizar. ¿Por qué no buscas la opinión bíblica antes de una decisión? La opinión bíblica, ahí está la respuesta de Dios. ¿Cómo? Pues búscala, no sé. Busca un líder, busca un amigo. Estoy a tus órdenes también, si quieres. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto de esto que quiero decidir? Busquemos la opinión bíblica, busquemos la opinión del patrón antes de tomar una decisión. Líderes de esta iglesia, tenemos que buscar la opinión bíblica antes de tomar decisiones en cuanto a esta iglesia. Número 3, agreguemos disciplina a nuestras vidas. En lo personal y disciplinas espirituales. Agreguemos disciplina, tengamos un horario fijo de levantarnos. Eso, cómo me da en la pata de palo a mí. Tengamos un horario para despertarnos, tengamos un horario para tener un devocional, tengamos un horario para hacer las cosas. Busquemos tener un horario para dormir. La disciplina, el orden, agrada a Dios. Él no es un Dios de confusión, sino de orden. Seamos personas disciplinadas, seamos una iglesia disciplinada y pidamos perdón a Jesús. Y esto es lo más importante, si lo hemos tenido detrás de la puerta. Yo preparaba esta enseñanza y decía, Señor, perdónanos si este poco tiempo que tiene esta iglesia, en algún momento te dejamos detrás de la puerta. Perdónanos si tú estabas ahí. ¡Hey! ¿Y yo? Perdónanos, Señor, si te he dicho que eres mi Señor y en mi casa yo tomo las decisiones sin consultarte. Perdóname, Señor, si te he dicho que tú eres mi Señor y tomo decisiones financieras sin consultarte. Y cuanto más, perdóname, Señor, si te he dicho que tú eres mi Señor y en la iglesia que tú me has dado el privilegio de pastorear, no te he tomado en cuenta. Pero yo quiero transmitirte esto y quiero que te pongas de pie y juntos podamos pedir perdón a Dios si le hemos dicho Señor y no ha sido nuestro Señor. Si le decimos Señor y Él está tocando a nuestra puerta. Si le hemos dicho Señor, ayúdanos. Señor, ayúdame, porque estoy en un tiempo de escasez económica. Y Dios te dice, sí, porque has sido un tibio en lo económico. Y no solamente no te puedo ayudar, sino que estoy a punto de vomitarte.
por indiferente. Estoy a punto de vomitarte porque ministerialmente eres indiferente. Señor, ¿qué ha pasado con mi ministerio? ¿Por qué ya no es como antes? ¿Por qué ya no siento que tengo el liderazgo de antes? ¿Por qué ya no siento que tengo la manera, la convocatoria? ¿Por qué cuando predico? ¿Por qué cuando enseño ya no pasa lo mismo? ¿Por qué cuando toco? ¿Por qué cuando hago lo que hago ministerialmente siento que nada que ver antes? Y a lo mejor el Señor te está diciendo, por tibio, porque has sido indiferente, porque has dejado que lo que no es palabra de Dios gobierne tus decisiones. Y hoy es tiempo de decir, Señor, perdóname. Hoy es tiempo de abrir la puerta. Hoy es tiempo de decirle al Señor, Señor, entra y toma el lugar que te mereces, el de Señor. El Señor de mi casa, el Señor de mi vida, el Señor de mis finanzas, el Señor de mi familia, el Señor de mi ministerio. Señor, quiero que tú seas el fundamento de mi vida. No quiero que el fundamento de mi vida sean mis metas, lo que quiero lograr, lo que quiero juntar, lo que quiero ahorrar, lo que quiero comprar. No, Señor, yo quiero que tú seas el fundamento de mi vida. Iglesia, y hay veces que necesidades muy reales se convierten en nuestro fundamento. Yo tengo la necesidad de comprarme un coche porque ya no puedo andar a pie por mi trabajo, y eso se convierte en mi fundamento. Sobre eso construyo mi vida. A veces el decir, sabes que estoy soltero o soltera y yo ya quiero tener una pareja, necesito estar en compañía, y empiezas a construir tu vida sobre ese fundamento que necesitas algo. Oye, es que quiero recuperar una relación, quiero recuperar mi familia, y empiezas a construir, y no está mal. No está mal que lo pidas, que lo desees, pero ese no puede ser el fundamento de tu vida ni de mi vida. Oye, es que yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que impacte a la sociedad, una iglesia que... Pero si el fundamento no es Jesús, no se puede. Salmo 127:1, y con esto terminamos. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Hoy andamos bien constructores, Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Iglesia, todo se trata de Jesús. Esta iglesia se trata de Jesús. No se trata de mí, ni de ti, ni de nadie. Esta iglesia se trata de cumplir los sueños de Jesús, los planes de Jesús. Y esos ya están escritos en su palabra. Tu vida debe de tratarse de Jesús, no de ti. Y el verdadero evangelio dice, si alguno quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, y ahora sí síganme los buenos. Negarse a sí mismo, negarme a mí mismo. Y ese es el fundamento, iglesia. Jesús jamás dijo, si alguno quiere ser mis discípulos, mi discípulo tiene que empoderarse, tiene que perdonarse, tiene que construirse. No, tiene que negarse, tiene que morir a sí mismo. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Esperemos que se quede grabada en nuestros corazones. Queremos que tú, Jesús, y solo tú seas el fundamento de nuestras vidas. Queremos que tú seas el fundamento de nuestras casas. Queremos que tú seas el fundamento de nuestras finanzas. Queremos que tú seas el fundamento de nuestras relaciones. Queremos que tú seas el fundamento de nuestro servicio a ti, de nuestro ministerio. Queremos, Señor Jesús, que solo tú y nadie más seas el fundamento de esta iglesia, Señor. Que solamente descansemos sobre esto. Podemos construir conforme a tus lineamientos, pero el fundamento que seas tú, Señor. Que las prioridades de esta iglesia sean tus prioridades, y que los propósitos de esta iglesia sean tus propósitos, Señor, no los nuestros. Que nuestros deseos, que nuestras necesidades están ahí y es imposible no verlas, pero
no pueden ser eso nuestros fundamentos. Nuestro fundamento tiene que ser tú, Señor Jesús, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso, Señor, es nuestra roca, y eso es nuestro único fundamento, Señor. Enséñanos, ponemos este tiempo en tus manos, esta palabra en tus manos. Quita de nuestras mentes lo que haya venido de mí, Señor, lo que no esté en tus escrituras, y que permanezca tu palabra, que al final de cuentas, como está escrito y como lo dijiste, cielos y tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá, Señor. Queremos que tu palabra permanezca grabada en nuestros corazones. A ti, Jesús, toda la honra y toda la gloria por siempre. Amén y amén. Amén, iglesia. Puedes sentarte. Muchas gracias.